aquí tenemos las listas al Senado de los diferentes partidos. Lista al Senado de Fuerza Ciudadana. Aquí es donde están los bandidos de las FARC. Miren esto. Gloria Amparo de las Mercedes Gaitán Jaramillo. Sandra Ramírez Lobo. Esta es la mujer de Tiro Fijo, que entre otras cosas está pasando por ahí por nuestras cuentas de Twitter pidiendo el voto, la conchuda esta, la cínica. Yo le digo HP, honorable parlamentaria, eso sí, solo hasta el 20 de julio, porque pues ya huele a formol. Yo no creo que Colombia vaya a ser tan escaso de intelecto como para darle una reelección. O no podemos hablar de reelección porque ella no fue elegida, para permitirle que continúe en el Congreso. Es muy difícil llegar al Congreso, como muchos lo saben, y los señores de las FARC llegaron al Congreso porque se ganaron las curules después de haber hecho o de haber ejercido una barbarie durante muchos años. Es decir, las curules de ellos en el Congreso fue el premio por haber violado y por haber hecho masacres y por haber reclutado niños. Ese fue el premio que ellos recibieron después de tantos años de violencia. Y yo no creo que ahora, a voto limpio, en Colombia vayamos a cometer el error de permitirles que permanezcan ahí. Ahí está la señora Sandra Ramírez Lobo, para que la tengan en el radar. Luego tenemos a Nelson Alarcón. Este es otro personaje, recuerden ustedes, este es el funesto personaje de FECODE, que lleva años mamando de la tetica del Estado y ahora quiere pasar, ahora sí, a ganarse miles de millones de pesos en un cuatrenio. Alexander Angulo Ordóñez, Luis Eduardo de la Hoz, Mario Ferney Hernández y Tarcisio Rivera. Esta es la lista al Senado del maltratador de mujeres, recuerden ustedes, del señor de la izquierda de la costa, del Magdalena, que ahora simula estar peleando con el señor Gustavo Petro, para que lo tengan presente. Y así, este especial de la silla vacía está muy bueno porque los señores de la izquierda hablan de renovación, pero cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a la lista del pacto histórico, aquí no vemos renovación de ninguna clase. Aquí lo que vemos es una gente que lleva años oponiéndose a la reelección, pero busca reelegirse en el Congreso. Es decir, porque les choca que los otros hagan lo que ellos quieren hacer. Entonces, como ahora son ellos los que lo están haciendo, entonces ahora sí está bien hecho. Ya empezaron los haters a llegar, los que me dicen joven cabal y creen que me insultan. No, a mí me han dicho petrista, me han dicho joven cabal, me han dicho uribista, me han dicho fajardista, robledista. La verdad es que ningunista, ni siquiera tenista, porque yo solamente puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás integrantes de mi familia. Eso sí, comenten que eso le ayuda al algoritmo. Siempre por la derecha, por supuesto, por la izquierda ni siquiera para la sombra. Diana Carolina Corcho, esto no tiene de nuevo, la novedad es que acabó con el sistema de salud. Diana Carolina Corcho, como la están viendo aquí, ustedes verán si la quieren elegir, pero esta es la asesina del sistema de salud. Cada una de las muertes del sistema de salud en estos 4 años, en parte se debe a lo que hizo esta señora Corcho, la ministra de la muerte, mientras fue ministra de salud. Luego tenemos a Pedro Hernando Flores, que de nuevo no tiene nada. Carmen Patricia Caicedo, esta debería estar en la otra lista, en la de Caicedo con los señores de las FARC, pero prefirió estar en esta lista. Es hermana de Caicedo, el señor del Magdalena. Luego tenemos a Wilson Arias, que de nuevo no tiene nada, lleva atornillado en el Congreso hace décadas. Laura Cristina Ahumada, Walter Alfonso Rodríguez, este es el señor Wally, el que aplauden porque hacen lo mismo que nosotros hacemos, pero pues ellos son prostitutos del gobierno y por eso los aplauden. Como aquí no estamos a favor del gobierno, entonces nos llaman bodegas. Estos que creen que porque tienen seguidores pueden llegar al Congreso.
Wallis sin duda va a llegar al Congreso porque está de sexto en la lista. Entonces, no es porque él saque los votos, es porque van en una lista cerrada. Por eso las listas cerradas son tal vez lo peor que le puede pasar a la política. Aída Abella, ¿qué tiene de nuevo Aída Abella? ¿Cuál es la renovación que hay con Aída Abella? Luego tenemos a Ferney Silva, Yuri Esmeralda Hernández, aspira a la reelección. De novedad no tiene nada. La novedad es que acaban de cerrar hacer cierre de campaña política en la Plaza de Bolívar de Bogotá con recursos públicos, dineros en efectivo inclusive. Carlos Alberto Benavides, otro que aspira a la reelección. Sandra Claudia Chindoy, Jorge Alejandro Campo, otro que aspira a la reelección, pero estos son los mismos que hablan de renovación. María Eugenia Londoño lleva décadas mamando de la teta del Estado a través de FECODE y ahora quiere ser senadora. Seguramente va a ser senadora, viene del eje cafetero. Es tal vez lo peor que le ha pasado al magisterio de Colombia. Y va a llegar porque está en el puesto 13 y se estima que como mínimo van a sacar 20 senadores en esta elección del próximo domingo. Alex Javier Flores, este es el maltratador de mujeres, el que pretendía ingresar a un hotel en Cartagena presuntamente con una menor de edad y cuando no lo dejaron, insultó a los policías como son ellos expertos, estaba borracho y bueno, se desapareció unas semanas de los actos públicos y después volvió a aparecer como si nada. Porque saben que en Colombia somos tan brutos que olvidamos rápido. Entonces ellos hacen la cagada, se desaparecen 2 semanas y luego vuelven sin sonrojarse. Ahmed Escaf, este es el de Frutiño, Frutiño. De nuevo no tiene nada. Camelia Edith Zuluaga, Jaini o Jaini Isabel Contreras. Seguimos con el desfile de influencers, igual que Cristian Kevin Gómez, Isabel Cristina Zuleta, perdón. Ojalá los colombianos despertáramos y no llegaran ni siquiera a 19 curules para que esta señora se quedara por fuera. Esto es sin duda una de las peores cosas que ha pasado por el Congreso de Colombia. Martín Alonso Caicedo, Daisy Joana Osorio y David Racero. Muestran solo los 22 primeros. Recordemos que Racero es el explotador de empleados que acaba de ser absuelto o acaba de ganarse un pleito. Pero lo que se ganó Racero fue que no le quitaron su investidura. Ojo, porque el proceso penal sigue. O sea, la Corte no encontró insumos suficientes para determinar que lo que Racero hizo, que es a todas luces ilegal y es explotación de empleados, no hay insumos suficientes para determinar que utilizó recursos públicos de su curul o de su UTL para su negocio privado. Por eso determinó que no hay pérdida de investidura. Luego, lo más importante es el proceso penal que está enfrentando Racero por todo su expediente. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué está hecho. Y recordemos que en esta nefasta lista de parásitos también está el maltratador de mujeres que fue denunciado ante la fiscalía por su propia esposa, razón por la que salió del tiempo. Les hablo del caricaturista Matador. De todos no se hace uno. Óigase bien, de todos no se hace uno. Ahora bien, vamos con las noticias que teníamos para hoy, las que elegimos para este fin de semana. Lo primero es el señor Coronel, porque Semana publicó un artículo sobre la controversia. Oigan bien, está Coronel dándole duro a la revista Semana, obviamente mandado por sus amigos. Pero bueno, Semana publicó un artículo sobre la controversia generada tras la difusión de la encuesta de la firma Atlas Intel. Según el medio, el periodista Daniel Coronel reaccionó en redes sociales cuestionando los resultados y habría sostenido contactos con directivos vinculados a la encuestadora y a la revista. Si ustedes revisan el programa de los Danieles de hoy, domingo 1 de marzo, van a ver que la columna de Daniel Coronel de esta semana es sobre este tema.
El texto también señala que Coronel reconoció conversaciones con figuras políticas como Claudia López e Iván Cepeda y que al ser consultado sobre un antecedente relacionado con un ejercicio predictivo electoral en Estados Unidos en 2016, no respondió a la solicitud de comentarios. Porque eso sí, lo que no lo conviene, lo omite, como buen defensor del establecimiento. En estos casos, Gustavo Petro es el establecimiento. Duélale al que le duela. La discusión se centró en la metodología, la credibilidad de los modelos predictivos y el impacto de estos en la opinión pública en un contexto preelectoral. Pero lo que vemos no es un simple desacuerdo entre Coronel y la revista Semana. Es un síntoma del deterioro del debate público. Cuando los resultados no favorecen determinadas narrativas, la reacción automática es desacreditar el instrumento, insinuar sesgos y presionar mediáticamente. Un libreto que ha sido recurrente en sectores cercanos al progresismo y al petrismo. Si la realidad no encaja, se cuestiona la fuente. Coronel no actúa como un observador distante. Coronel interviene como actor político en un tema donde opinión y militancia. Y en ese escenario, el gobierno de Gustavo Petro se beneficia de una atmósfera de sospecha permanente que termina acabando con la institucional. Por eso han estado toda esta semana hablando del supuesto fraude que se está cocinando para las elecciones. Sin reglas claras, sin rigor técnico y sin autocrítica. Así de sencillo, la conversación pública se convierte en un campo de batalla ideológico donde la verdad importa cada vez menos. Lastimosamente, los que a otrora fungían como buenos periodistas terminaron convertidos en esto. Hablamos de Coronel, de Ariel Ávila, que para otras épocas sonaban porque al menos intentaban o demostraban un mínimo de rigor y de investigación. Pero ahora lo que vemos es que todo eso ha quedado en la historia. Durante un evento público, hablemos un poco de Sergio Fajardo. Y bueno, antes de pasar a la noticia sobre Sergio Fajardo, es importante mencionar que no podemos seguir cometiendo el error de desestimar las encuestas simplemente porque no nos favorecen. Y aquí quiero detenerme un poco para hablar de los resultados de la encuesta Inbamer. Es muy importante que de manera masiva, lo único positivo de la encuesta Inbamer es que hay un 48% de la población que está indecisa. Y de ese 48% es que nosotros nos tenemos que pegar para convencerlos de que Iván Cepeda es lo peor que le podría pasar a Colombia. Quedar en manos de Iván Cepeda es ratificarnos en manos de la guerrilla. Iván Cepeda es el candidato de la guerrilla. Y eso está probado. Y es muy fácil de probar. Cada uno de los guerrilleros que ha tenido la oportunidad de coger un micrófono y hablar en medios ha dicho que van a votar en plenaria y en masa por Iván Cepeda. Y de acuerdo a todas las encuestas que se han publicado esta semana, Iván Cepeda gana en primera y en segunda vuelta. Ahora bien, las encuestas son una fotografía del momento. Y de aquí a mayo, las cosas pueden cambiar. La fotografía puede cambiar. Así como cambió la fotografía de noviembre a hoy, que fue cuando se había conocido la última medición. No obstante, de noviembre a hoy la fotografía cambió a favor de la izquierda, porque de noviembre a hoy han desembolsado más de 50 billones de pesos, además del aumento del 23.70, creo que fue 23 punto algo del salario mínimo, que fue nada más y nada menos que 4 veces por encima de la inflación. Eso era obvio que todo eso se iba a traducir en votos y en mejores resultados para la izquierda. Fue exactamente lo mismo que hizo Chávez en Venezuela
cuando subió el salario más del 30% de una sola tacada. De manera que aquí lo que tenemos que aprovechar es ese 48% de personas que todavía no saben por quién van a votar. Y ahí es donde hay que convencerlos. Y lograr que la oposición se una en torno a un único candidato. No podemos seguir en manos de egos que creen que van a salvar que todos pueden salvar al país. Y entonces ahora lo más rentable es decir que los extremos no son la vía. Y eso en el mejor mundo pues es la verdad. Los extremos no son la vía, pero pues lastimosamente en eso nos metieron, en que hay que decidir entre los extremos. Y derrotar el aparato del Estado, derrotar el aparato del gobierno, derrotar a una procuraduría que no ha tenido la decencia de suspender a ninguno de los funcionarios públicos que está participando en política, no es una tarea fácil. Petro y todo su ejecutivo están participando en política de una forma que no tiene antecedentes en Colombia. Y el procurador, muy bien, gracias, saludos les mandó. De manera que sí, la oposición se tiene que unir en torno a un único candidato o una única candidata y los demás tienen que agachar un poquito la cabeza y pues si es que quieren participar del gobierno, pues entonces desde ya hagan unos acuerdos y conformen el ejecutivo. En el ejecutivo hay suficientes cargos para todos. Suficientes cargos para todos. Si todos se unen y además se convencen a los indecisos, hay posibilidades de ganar. Incluso en primera vuelta, cuando se tiene en cuenta que Iván Cepeda solo tiene el 36% y con el 51% se gana en primera vuelta. Pero si vamos a seguir de entrada pensando que la segunda vuelta es inevitable, cuando en este país ya hemos tenido victorias en primera vuelta, pues entonces ahí sí, como decían las abuelas, estamos cagados y con el agua lejos. Entonces ustedes verán, señores de la derecha, si le quieren entregar el país al lumpen que nos viene gobernando desde 2022, y ustedes saben en qué va a terminar eso, o si definitivamente se hacen unos acuerdos y se ponen de acuerdo, de acuerdo para que este tema se defina en primera vuelta con un único candidato. Ahora bien, Sergio Fajardo, durante un evento público en Antioquia, lanzó críticas directas. Este es Sergio Fajardo, el mismo que se quemó en 2022 por tibio, el que se fue a ver ballenas en 2018 por tibio y el que ahora regresa por tercera vez consecutiva diciendo que él es la opción más decente y que va a salvar a Colombia del mierdero en el que él mismo nos metió por tibio. Sergio Fajardo, el mismo cuyo equipo de campaña terminó todo gobernando con Gustavo Petro. Recordemos que el primer ministro de Hacienda de Gustavo Petro, el señor Ocampo, fue el que le diseñó la propuesta económica a Sergio Fajardo en la campaña de 2022. La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, el señor Murillo, fue el que terminó siendo ministro de Gustavo Petro a principios de este gobierno. Recuerden que era el canciller cuando Gustavo Petro tomó la decisión a las 3 de la mañana de devolver el avión de deportados. De manera que no hay mucha diferencia entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Eso tiene que quedar claro. Pero bueno, durante un evento público en Antioquia, Sergio Fajardo lanzó críticas directas contra Abelardo de la Espriella y contra Iván Cepeda, planteando que el principal reto electoral es derrotar lo que él denomina los extremos. En sus declaraciones afirmó que Cepeda no necesitaría intervenir activamente en campaña porque, según Fajardo, el presidente Gustavo Petro estaría cumpliendo ese papel. Eso no es ningún secreto. Petro dejó de gobernar hace muchísimo tiempo, si es que alguna vez gobernó. Fajardo también hizo referencia a dinámicas de movilización política en plazas públicas
y cuestionó la forma en que se estarían estructurando apoyos en el actual escenario preelectoral. El pronunciamiento se dio en medio del inicio formal de la contienda y ha reactivado el debate sobre el uso de recursos e influencia desde el Ejecutivo. Y la Procuraduría, bien, desde la ventana, viendo cómo Gustavo Petro y todo su gabinete participan en política. Lo dicho por Sergio Fajardo confirma lo que muchos perciben, pero pocos formulan con claridad. El Ejecutivo no está actuando como árbitro institucional, sino como actor político central. Cuando un presidente interviene directa o indirectamente en política o en elecciones, se distorsiona la competencia democrática. El petrismo ha demostrado una tendencia a convertir la estructura del Estado en plataforma narrativa y operativa mientras mantiene el discurso de renovación ética. Hágame el favor, el petrismo hablando de ética. Los que se robaron el agua de la Guajira, los que tienen funcionarios prófugos, hijos a punto de ser condenados y otros ya pagando condena y pagando cárcel. Esos mismos hablando de ética. La advertencia sobre extremos puede sonar equilibrada o tibia, pero el problema no es retórico, es estructural. Si el oficialismo moviliza aparato, discurso y simbología gubernamental para influir en el resultado, el terreno deja de ser parejo. En un país con instituciones frágiles, esa mezcla entre gobierno y campaña no es un detalle, es una señal de alarma. Así estamos con este presidente que criticó a Iván Duque por participar en política y él está haciendo exactamente lo mismo y peor. Por menos suspendieron a Daniel Quintero cuando dijo que el cambio era en primera. Y ahora el procurador El Hach brilla por la ausencia. Es increíble que no tengamos a estas fechas ni siquiera un suspendido. Ni siquiera uno. Hace rato tendrían que haber sacado a Armando Benedetti, al señor Carrillo, al ministro Jaramillo ni hablar, que ni siquiera desacatos le decretan. Pero aquí el Ejecutivo hace lo que quiere y no pasa absolutamente nada. Los mismos que criticaban estas malas prácticas hoy las aplauden. Ese es el nivel de hipocresía. Resultó que el problema no era lo que se hacía antes, el problema era que no lo hacían ellos. Resultó que los delitos que se cometían antes dejaron de ser delitos porque ahora son ellos los que cometen esos delitos. Y de esa manera es como nos tienen en Colombia, de extremo en extremo. Y vienen los parásitos que defienden al indefendible, atacando con calificativos que por supuesto resbalan. Porque cuando tienen que atacar al mensajero y no al mensaje, es porque no hay nada que decir frente al mensaje. Este gobierno que es campeón en nepotismo, cuando era oposición criticaba el nepotismo. Y ahora vemos que los que se llenaron los bolsillos de plata fueron los familiares de los funcionarios de este gobierno. La mamá de las ministras, la esposa del ministro Jaramillo, y la lista sigue, inclusive la esposa de Ariel Ávila. Entonces, lo que tanto criticaban, lo criticaban era por resentimiento y envidia, no porque fueran a llegar a hacer lo correcto. ¿Y qué les hace pensar a ustedes que el candidato de la guerrilla va a llegar a hacer las cosas diferentes? Hoy están hablando otra vez de combatir la corrupción. Los que en vez de combatirla, la multiplicaron. Hoy están hablando de seguridad, los que le entregaron el país a las FARC, al ELN y a los demás grupos al margen de la ley. Hoy están hablando de combatir la siembra de coca,
los que permitieron que Colombia volviera a ser el país número 1 en producción de coca. ¿Qué les hace pensar que lo que no hicieron en 4 años van a llegar a hacerlo dentro de 3 meses? Es evidente que eso no va a pasar. Nosotros tenemos que ignorar los insultos de quienes defienden al indefendible y sacar adelante las elecciones. El primer reto lo tenemos la semana entrante, el domingo 8 de marzo. Ese es el día del primer reto. Y ese día, el domingo 8 de marzo, no podemos votar por absolutamente nadie que haya estado con este gobierno en alguna iniciativa. Porque eso sería votar a favor de la destrucción de Colombia. No votar ni por el Partido Liberal, ni por el Partido Conservador, y mucho menos por los partidos de centro o de izquierda. Porque todos son corresponsables de este mierdero que nos está dejando este gobierno. Muchos de ellos hicieron campaña con ellos y ahora salen a decir que son oposición, como la señora Catherine Miranda, por ejemplo. Y otros hicieron campaña en la oposición, prometiéndonos que iban a frenar a Gustavo Petro, y en la primera oportunidad lo que hicieron fue pactar con Gustavo Petro y votar las reformas a favor. Y ahí estamos hablando de muchos del Partido Conservador. Por eso el domingo 8 de marzo queda prohibido votar por cualquier partido que haya hecho coalición con este gobierno. Porque en política se tienen que tomar posturas. En política la tibieza no nos lleva a ningún lado. O estamos o no estamos. Y están en todo su derecho de estar con el gobierno. Pero por eso los que somos oposición a este proyecto no podemos volver a votar por ellos, que en 2022 nos engañaron y cuando tuvieron la oportunidad de recibir un contrato, una coima, entonces salieron con el cuento chimbo de que iban a apoyar los proyectos que le convinieran a Colombia y los que no, no. Ni mierda. Ningún proyecto que sea de la autoría de este gobierno le conviene a Colombia porque simplemente ideológicamente estamos en esquinas opuestas. De manera que nada de lo que ellos propongan puede ser útil al modelo de país que nosotros queremos. Por lo tanto, ese cuentico de que vamos a apoyar lo que le conviene al país es un cuentico chimbo, como el presidente, chimbo. Y dicen que eso sí que le encanta. Así que no votar por ningún partido que haya hecho coalición con este gobierno. Es lo único que tengo para decir del 8 de marzo. Las ratas de petristas piensan que van a ganar, yo le aviso. Seguramente sí, y les tengo que decir, está muy difícil ganarles, sin duda. Tienen la chequera del Estado. Están buscando, a través de los decretos de la emergencia económica, están buscando desembolsar, ríos de plata. ¿O es que ya se les olvidó el decretico que piensa desembolsar el dinero de nuestras pensiones? Billones de pesos. El préstamo que hicieron en enero, el préstamo que hicieron en diciembre, billones de pesos. 26 billones de pesos contratando ciudadanos un día antes de la ley de garantías. Entonces, pues claro, está muy difícil ganarles porque tienen la chequera del Estado. Luego no es imposible. Tenemos una única oportunidad. El momento más decisivo y más delicado de este proceso electoral es el domingo 8 de marzo. De hoy en 8, si ustedes viven en el exterior, tenemos toda la semana para votar. Mañana se abren las urnas y se cierran el domingo. Colombiano en el exterior que no vaya a votar va a ser responsable de que se le entregue el país a la guerrilla una vez más.
porque tenemos 8 días para votar. Y si ellos alcanzan las mayorías en el Congreso, pues van a tener el quórum necesario para impulsar la constituyente. Y una constituyente en manos de este gobierno sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Eso tiene que quedar claro. En Cuba y en Venezuela, también al principio de los gobiernos de las dictaduras, todos se reían. Y a lo último terminaron haciendo oposición, inclusive los que los eligieron. Basta con preguntarle a cualquier cubano o a cualquier venezolano que no sea beneficiario del gobierno si les gusta lo que ha pasado en su país. Y con esto no estoy diciendo que en Colombia vaya a pasar lo mismo que en Venezuela o que en Cuba. Pero pues no es casualidad que tanto Gustavo Petro como Iván Cepeda sean amigos del gobierno cubano y del gobierno venezolano. Y que tanto Gustavo Petro como Iván Cepeda estén de acuerdo con las formas de gobernar de los señores de Cuba y de los señores de Venezuela. Así que por lo menos posibilidades de que pase lo mismo, las hay. Porque es muy sencillo, ellos están de acuerdo con las formas o con lo que se ha hecho en estos países. Muy bien, recuerden que este es el programa de Hernán Opina. Hoy iniciamos una nueva temporada. Lo teníamos en stand-by por unos meses de vacaciones y ya estamos regresando. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor Carrillo, ojo a esto porque hay diferencias. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, solicitó públicamente al presidente Gustavo Petro reconsiderar la salida de Julio Riaño de la Embajada de Colombia en Turquía. Riaño también tenía a su cargo la representación diplomática ante Irán. En su momento de creciente tensión en Medio Oriente, dice Carrillo que no es prudente prescindir de un funcionario con experiencia en medio de este escenario internacional complejo. La eventual designación de una nueva representante diplomática ha generado debate interno en el propio gobierno sobre criterios de idoneidad y continuidad en la política exterior. Cuando un alto funcionario, señores, del mismo gobierno le pide al presidente que reconsidere un nombramiento en plena crisis internacional, el mensaje es inequívoco. Hay improvisación y fractura interna. La política exterior no es un laboratorio de experimentos ideológicos ni un espacio para recompensas políticas. Sin embargo, el gobierno Petro ha mostrado una tendencia reiterada a privilegiar afinidades antes que trayectoria técnica. Recordemos que inclusive han torcido la ley, retirando requisitos para bajar el perfil del cargo y poder meter a los amigos en estos cargos. Toda una pena porque en campaña prometieron dignificar los cargos diplomáticos y la carrera diplomática. Y en ejercicio hicieron todo lo contrario. En un contexto donde Turquía e Irán ocupan un lugar estratégico en la tensión global, relevar a un embajador experimentado sin una transición sólida expone al país a riesgos innecesarios. El discurso oficial habla de transformación institucional, pero los hechos sugieren una diplomacia cada vez más politizada, menos profesional y más vulnerable a decisiones motivadas por cálculos internos que por interés nacional. ¿Qué más se puede esperar de un presidente que precisamente ha retirado requisitos para el ejercicio de la carrera diplomática con el objetivo de poder nombrar a sus amigos o a los referidos? Y es que en estos días previos a las elecciones vamos a ver desfiles de nombramientos porque obviamente están cuadrando los votos.
Pero antes de hablar del Medio Oriente, que ya vamos para allá, los señores que durante meses estuvieron callados, oiga, 30,000 muertos. No es un número menor. 30,000 muertos entre diciembre y marzo. O sea, y hoy, y todos calladitos. Pero ahora cuando este señor que están viendo en pantalla está muerto, bien muerto el terrorista, ahora sí salen todos a decir que qué pesar de Irán. Eso está como cuando gritaban, cuando iban por el mundo con el show mediático gritando Palestina libre. Se firmó la paz, los señores de Hamas siguieron asesinando gente en Palestina y ahora sí nadie grita Palestina libre. Ese es el problema cuando manosean los derechos humanos para defender su ideología. Y hay unos que todavía tienen sueños mojados, casi orgásmicos, con Álvaro Uribe Vélez, que dejó de gobernar hace 16 años. Así estamos. ¿Les puede más el odio por el contrario que reconocer lo que está pasando en el mundo? 30,000 muertos, sin contar la opresión por cuenta de este terrorista que están viendo en pantalla, del señor Khamenei. Y cuando por fin lo asesinan, algo que debió suceder hace años, entonces salen a decir que es muy grave lo que pasó y que pobrecito el pueblo iraní. Pobrecito el pueblo iraní desde 1979 que se lo tomó este régimen. ¿Cuántos muertos de 1979 a hoy si entre diciembre y marzo en solo 3 meses se contaron 30,000? Tienen toda la razón, pobrecito el pueblo iraní. Pero pobrecito, no porque hayan matado a este señor que ojalá haya tenido una muerte proporcional al daño que hizo en la vida, sino pobrecito por la cantidad de víctimas entre diciembre y marzo y de ahí para atrás. Vamos a dar un paso por Twitter, ahora X, a ver qué nos encontramos. Dice por aquí María Andrea Nieto, el mayor activista del petrismo entra en furia cuando le llevan la contraria, así como le pasa a su candidato Iván Cepeda. Coronel versus Atlas, sospechas que no sobreviven el sentido común. Muy interesante. Luego por aquí tenemos, vamos. Están felices las mujeres de Irán, están felices el pueblo iraní, como lo podemos ver en pantalla, está feliz por lo que pasó. Mientras tanto, hay mujeres desde el norte de Bogotá, por allá desde la zona T en Bogotá, gritando que Trump es un asesino y que qué pesar del pueblo iraní. Pues si les da mucho pesar, váyanse para allá y solidarícense de verdad. Porque pues es que es muy fácil ser solidarios con una causa desde el norte de Bogotá, desde la zona T. No conozco un solo venezolano, ni un solo iraní que esté lamentando lo que pasó el 3 de enero de este año o lo que pasó el 28 de febrero de este año en Irán. No conozco el primero. Muy bien, por aquí dicen, última hora, el régimen islámico de Irán declara la yihad contra Estados Unidos. El gran ayatollah de 99 años emitió una fatwa en la que declara la venganza contra Estados Unidos, un deber religioso, dice él, para todos los musulmanes del mundo. Así que esto hay que tomárselo muy en serio porque recordemos que los musulmanes están por todas partes. Tan horrorizados con Epstein, y en Colombia las guerrillas prostituyeron a más de 60,000 niñas desde los 10 años en adelante durante 50 años y ahora quieren a su heredero
en la presidencia. Totalmente. Por aquí vemos, calculen esto. Esta señora es Sandra Ramírez. Miren, para que ustedes vean al nivel de degradación que estamos llegando en Colombia. Sandra Ramírez, conocida en las líneas de las FARC como Griselda Lobo, guerrillera, cómplice de violaciones, de masacres, reclutaba niños y ahora va por las escuelas de Colombia abrazando niños. Háganme el hijueputa favor. Miren ustedes en pantalla, aquí lo estamos viendo y salen los niños a abrazarla. Si usted tuviera a sus hijos en este colegio, ¿permitirían esta vaina? Yo no lo permitiría. Así estamos. Tiene las manos llenas de sangre, tiene la conciencia sucia, no ha pagado ni uno de sus delitos. El que es no deja de ser, sigue siendo una guerrillera. Las banderas por las que cogió las armas siguen siendo las mismas. Y aquí va por las escuelas de Colombia abrazando niños. Niños inocentes que no saben quién es. Y de esta manera es como le lavan el cerebro a las futuras generaciones y a las nuevas generaciones. Los que nacieron después del 2000, que hoy ya están votando, no tienen ni idea de quiénes son estos bandidos. Estaría yo muy sorprendido si esta señora es elegida el próximo domingo. Porque recordemos que no ha sido elegida. Recordemos que se ganó la curul en un acuerdo de paz. Le dieron la curul, como dije al principio, como premio después de haber matado, masacrado, asesinado, reclutado y sido cómplice de violaciones. Y como premio le dieron una curul, no por 4, sino por 8 años. Multipliquen 50 millones de pesos mensuales, no por 48, sino por 96 meses, para que se sorprendan a ver cuánto le han pagado a esta señora solo por concepto de salarios. Aquí dice Gustavo Petro, ya no solo hay una escuela de primaria con más de 165 niñas asesinadas en Irán por un misil lanzado por Netanyahu, sino que otro acaba de detonar en un hospital infantil. Estados Unidos, por razones éticas humanas, no puede continuar en una alianza con un genocida. No, el que no puede continuar en una alianza con terroristas es Gustavo Petro, que durante meses guardó silencio. No dijo nada, está alzando la voz por 165 niñas que lamentablemente, si es verdad, fueron asesinadas, aunque hay por ahí otras versiones de que esos videos que se están compartiendo son de 2022 y los están compartiendo como bulo, pero supongamos que fuera cierto. Alza la voz por 165 muertes, pero no dijo ni mierda por las 30,000 muertes entre diciembre y febrero de este año. Porque claro, como esas muertes fueron ocasionadas por sus socios de Irán, entonces ahí sí no dice ni mierda. Así como no dijo ni mierda frente a los secuestros, los presos políticos y los asesinados por el régimen de Venezuela. Pero cuando en buena hora capturaron a Nicolás Maduro, ahí sí salió a decir que eso era una violación al derecho internacional. Pues si el derecho internacional es estar a favor de terroristas como el de Irán y de dictadores como Nicolás Maduro, pues entonces a la mierda el derecho internacional. A la mierda. Porque aquí lo que necesitamos es acabar con estos pueblos opresores o con estos gobiernos opresores. Eso es lo que necesitamos. Que todos se alineen en defensa, eso sí, de los derechos humanos, pero para todos. Y si el derecho internacional es alinearse y estar de acuerdo con políticas como la de Nicolás Maduro, como la del señor Ortega en Nicaragua,
o como la del señor Jamenei en Irán, pues entonces a la mierda, lo repito, el derecho internacional. Retomar el diálogo con Irán, lograr un Medio Oriente sin armas nucleares y marchar a una conferencia de paz de Medio Oriente que comience por la soberanía de Palestina y la descarbonización de los demandantes de petróleo y el Medio Oriente. Invito a Estados Unidos a reconstruir el derecho internacional, a hacer de él la base de la Constitución Global Democrática de la Humanidad y plantear el diálogo entre civilizaciones antes que su confrontación. Esto dice Gustavo Petro en redes sociales. Y le responde Ingrid Betancourt: hipócrita. Callado Petro Gustavo cuando Jamenei mató niñas y mujeres por protestar en Irán, llenando galpones de miles de cuerpos en bolsas negras. Callado cuando Maduro mató y torturó, cuando los helenos mataron y desplazaron en el Catatumbo, cuando mueren niños y mujeres por destruir la salud. Hipócrita y cómplice. Nunca había estado tan de acuerdo con Ingrid Betancourt como hoy. Nunca. Porque claro, Gustavo Petro no podía alzar la voz en ese momento, porque recordemos que Nicolás Maduro, el señor que bien asesinado quedó ayer, el señor Ortega y otros de la misma calaña son amigos de él. De manera que sí, derechos humanos sí, pero para todos, no solamente para los que yo con este dedo señale. Para todos menos para los bandidos. En eso quiero tener claridad. Muy bien, vamos a retomar entonces el tema de las dos noticias que me quedan, que precisamente eran sobre o son sobre lo que sucedió ayer en Medio Oriente, porque es como difícil no hablar de ese tema el día de hoy. Esta semana vamos a retomar, estamos retomando el programa de cara a las elecciones con el mismo formato de siempre. Recuerden, esto es @HernanOpina, el mismo formato de siempre. Cinco noticias importantes y bueno, aquí nos ponemos a hablar y a botar caspa un rato sobre lo que está pasando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje público dirigido a la Guardia Revolucionaria iraní y a las fuerzas de seguridad de ese país, instándolas a rendirse y advirtiendo que de no hacerlo enfrentarían consecuencias letales. Sus declaraciones se producen en un contexto de escalada militar tras operaciones recientes atribuidas a ellos mismos, a Estados Unidos e Israel, contra objetivos en territorio iraní. Bien muerto quedó el señor Jamenei. El pronunciamiento ha intensificado la tensión diplomática y militar en Medio Oriente, mientras distintos gobiernos evalúan el impacto de una posible ampliación del conflicto en la estabilidad regional y en los mercados internacionales. Recordemos que Irán ya ha contestado a estos ataques, ha declarado la guerra a Estados Unidos e inclusive atacó, no sabemos por qué, el aeropuerto internacional de Dubái. Más allá del tono de Trump, el verdadero problema es el deterioro acelerado del orden internacional. Cuando las amenazas abiertas sustituyen a la diplomacia, el mundo entra en una fase de inestabilidad que termina afectando economías vulnerables como la colombiana. Y ahí es donde surgen preguntas. ¿Está Colombia preparada para un entorno global más agresivo? Con un presidente que, entre otras cosas, en vez de bajar el tono y en vez de calmar las aguas, lo que hace es agitarlas. El gobierno de Gustavo Petro ha privilegiado posturas ideologizadas en política exterior, con mensajes ambiguos frente a regímenes autoritarios y una narrativa que prioriza afinidades políticas antes que alianzas estratégicas. ¿Cómo no? Si el sueño mojado de Gustavo Petro, casi orgásmico, es poder consolidar un gobierno autoritario en Colombia. Por eso hay que tener mucho cuidado con las elecciones, porque el objetivo es una constituyente para volver a la reelección y volver a elegir a Gustavo Petro en 2030. Ojo al dato.
En un escenario donde la geopolítica se endurece, los países necesitan profesionalismo, claridad y coherencia. La retórica moralista no protege mercados, no garantiza inversiones y no blinda la seguridad energética. La fragilidad institucional interna se amplifica cuando el entorno externo se vuelve impredecible. El gobierno iraní, bueno, el que está ahorita, el nuevo, si es que hay nuevo ya, no tardó en contestar y pues como les indicaba antes, declararon la guerra. Por eso aquí tenemos una ampliación. Hezbollah lanzó 10 drones hacia el norte de Israel, de los cuales 2 lograron impactar en territorio israelí, según reportes difundidos por medios internacionales. Las autoridades informaron que la mayoría de los dispositivos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, mientras se evalúan daños y eventuales víctimas. El episodio se produce en un contexto de tensión sostenida en la frontera entre Israel y el Líbano, con intercambios esporádicos de fuego y advertencias de represalias por parte del gobierno israelí. La situación incrementa el riesgo de una escalada regional con efectos potenciales en la estabilidad política y económica global. Este tipo de ataques, señores, confirma una tendencia muy preocupante. Actores armados no estatales operan con capacidad tecnológica creciente, desafiando la soberanía de los estados y empujando conflictos que pueden expandirse rápidamente. Lo mismo que pasa en Colombia con los señores del ELN y demás grupos. Ahora ellos a la vanguardia tecnológica utilizando drones por diferentes partes del país. Cuando la violencia se normaliza como herramienta política, el orden internacional se debilita. Y mientras el mundo enfrenta amenazas reales, en Colombia el gobierno de Gustavo Petro insiste en una narrativa que relativiza alianzas estratégicas tradicionales y envía señales ambiguas frente a regímenes y movimientos afines ideológicamente. Callaron durante meses frente a los miles o decenas de miles de muertos ocasionados por este régimen iraní. Y ante el primer ataque de Estados Unidos, ahora sí salen, no en defensa de las víctimas, sino en defensa del régimen iraní. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. En tiempos de inestabilidad global, y con esto termino, la claridad moral y la firmeza institucional no son opcionales, son requisitos mínimos. La desconexión entre el discurso interno y la realidad externa expone al país a una vulnerabilidad innecesaria en un momento en que la prudencia y la fortaleza institucional deberían ser prioridad. Pero eso para Gustavo Petro, y más en época electoral, entra por aquí y sale por aquí. Todo hay que decirlo. Y esto era lo que teníamos para hoy, las 5 noticias, 3 de política interna y las últimas 2 sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Y yo sí celebro que por fin, por lo menos, un tipo que tanto daño le ha hecho a Irán, como el Jamenei, haya muerto en su salsa. Yo sí lo celebro. Pero por supuesto, así como celebré la captura de Nicolás Maduro. Y así como voy a celebrar el día que vuelva la libertad a Cuba. Porque repito lo que dije hace un rato. En política no se puede ser tibios. En política hay que asumir posturas. Y todas son válidas porque finalmente en política y en derecho lo único que se tienen son posiciones, son posturas. No hay verdades absolutas. Cada quien se para del lado de la historia que considere según cómo se sienta representado. Y para los que me han escuchado durante estos años que me he dedicado a la opinión y al análisis político, pues tienen muy claro cuáles son mis posturas y cuáles son mis posiciones y del lado de qué historia estoy. Siempre voy por la derecha,
así eso implique ir bajo el agua o bajo el sol, porque la izquierda ni siquiera para la sombra. Eso tiene que quedar clarísimo. Por allá en mis 20s sí alcancé a enfilarme en esas ideologías de izquierda, pero duré muy poco, duré solo unos meses. Rápido me pude quitar la venda porque siendo profesor alcancé a estar en las filas de FECODE y me di cuenta la hipocresía que rodea a los señores de esa federación. Y con eso fue suficiente para concluir que había que estar al otro lado de la historia. Aquí vemos cómo las mujeres iraníes están felices por lo que sucede en su país, mientras las mujeres de Occidente, del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, o del Pacto Histórico en Colombia, entre otras, están lamentando lo que pasó en Irán. Las mismas que durante meses callaron frente a los asesinatos ocasionados por el régimen. Así de sencillo. Aquí vemos cómo está el aeropuerto de Dubái en estos momentos. Hacinado. Un reportero de CBS se acaba de convertir en héroe nacional por plantarse frente a su jefe y negarse rotundamente a censurar la realidad. En apoyo masivo del pueblo americano a Trump e Israel tras la eliminación del tirano Jamenei. Vamos a escuchar. Muy bien, le habían indicado que no podía transmitir y no podía hacer cubrimiento, pero pues él hizo caso omiso y de todas maneras hizo cubrimiento. ¿Qué más tenemos en Twitter o en X? Irán ahora está bombardeando hospitales palestinos. De repente la multitud de la Palestina libre queda en silencio. No podemos olvidar que Irán ayer atacó a 10 países de la región. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Protestas en favor de la libertad de Maduro, protestas en contra de la muerte del terrorista Jamenei. Irán bombardea un hospital en Jerusalén. Y pues de esto sí no dicen nada los hipócritas de la izquierda. Hagan circular esto antes de que el mequetrefe de Petro diga que fue Netanyahu. El régimen de Irán acaba de atacar con gases químicos la escuela primaria de niñas Saadi en Urmia. Muy bien. Mientras a mi universidad Uniandes invitan a la innombrable guerrillera de Sandra Ramírez, hoy yo estoy con una de sus víctimas y sobrevivientes. Mujer valiente, admirable y con la verdad intacta, dice Munir Cárdenas Cadamani. A Petro le gritan no más Petro y se muere de la rabia. A Abelardo le gritan Cepeda y ya les da la mano, les dice que los respeta, que así es la democracia y se toman fotos con él. No pasa nada, ven. Ven, dame la mano, ven. Gracias. Está bien, está bien, está bien. Espérate, hey, vengan. Hey, vengan. Mierda, pero ¿por qué corren? Ven, hombre, ven. No pasa nada, ven. Ven, dame la mano, ven.
Ey, eso es válido, estamos en democracia. Yo respeto que ustedes voten por el que quieran votar, no pasa nada. Ey, esa es la democracia, ven, dame la mano, ven. Dame la mano, ven. Ey, vengan, estamos en democracia. Yo respeto lo que ustedes quieran votar, de eso se trata, no pasa nada. Bien, hermano, ¿cómo estás? Gracias, hermano querido. Ey, gracias. Hola, mi amor, ven. Hasta 2, ven. Dale ahí. Presidente. Ey, bacano. Vamos, presidente, me faltó un detalle. No me olvide. Gracias. No, oye, ¿qué te pasa? Estoy firme con ese. Gracias. Bueno, ahí pueden ver ustedes diferencias importantes, mientras al otro lado, María José Pizarro, por ejemplo, celebra que sean agredidos los candidatos de la oposición. Pues vemos que Abelardo le da la mano a los que dicen que van a votar por Iván Cepeda. Muy bien, está inundado Twitter o X ahora de videos de la gente en Irán celebrando. Me vine a denunciar a la Plaza de Bolívar cómo están despilfarrando los recursos de los colombianos y esto pasó abiertamente. El pacto histórico violó el artículo 25 de la ley 1475 de 2011, la cual dice que los recursos de campaña se reciben y administran a través de una cuenta única bancaria. Vamos a ver si eso avanza. Está el impresentable de Pablo Iglesias aquí. Guerrillera, terrorista, violadora. Viendo los videos donde la proxeneta más grande de la historia criminal de Colombia, la moza de Tiropijo, la moza de Manuel Marulanda, la reclutadora más atroz y sanguinaria de Colombia, esté dictando clases en las universidades como invitada, que vaya a las escuelitas rurales a dictar cátedra de moral a los niños, yo no me puedo quedar callada. ¿Cómo puede ser posible que en Colombia permitamos una cosa tan atroz como esta? Es asqueante. Para mí, como víctima de esta mujer, es revictimizante, colombianos. Esa mujer, Sandra Ramírez, fue una sanguinaria, una reclutadora de niños, donde por su culpa murieron cientos de niñas en el monte, en la selva, porque ella las sometía a prácticas inhumanas, como practicarles abortos, producto de las múltiples violaciones que éramos sometidas. ¿En qué momento de la historia nos cambiaron nuestros valores? ¿Cómo puede ser posible que toda la banda delincuencial del Partido Comunes ahora sean los líderes de la moral, cuando ni siquiera han dicho la verdad? No han reparado a ni una sola víctima en Colombia. No han dicho la verdad en la JEP. La JEP no ha incluido a Sandra Ramírez, que es mi petición en el macrocaso 07. Por eso, yo, Daisy Guanaro, yo sí le hago un llamado a los colombianos. No podemos permitir que estos criminales que están en total impunidad sigan imponiendo su narrativa de firmantes de paz, cuando no se ha dicho la verdad, cuando no se ha reparado a sus víctimas y cuando no han pagado ni un solo día de cárcel. Yo estoy de acuerdo con los procesos de paz, pero en un proceso con impunidad, donde se le laven los crímenes a pedófilos como el Partido Comunes. Para mí es muy doloroso y estigmatizante ver a una de mis victimarias que me disfrazó en varias ocasiones de mujer adulta con ropa interior para adultas, para que Pablo Catatumbo me humillara, me torturara y me abusara. Yo no me puedo quedar callada. No podemos inculcarle a nuestros jóvenes que estos criminales son unos santos, cuando lo único que son la encarnación del mal y que viven en total impunidad. Por eso yo seguiré hablando y denunciando donde yo más pueda, porque es tan doloroso ver que a los criminales les dan pantalla, les dan foros, les dan oportunidades de pronunciarse. Pero la academia está demorada en invitar las corporaciones de víctimas y voces como Daisy Guanaro,
que ha dado una batalla estigmatizante en este país para visibilizar la memoria de los 18.000 niños que fuimos torturados y abusados por criminales que ahora se burlan y nos pisotean. Eso duele y da rabia, pero duele más quedarme callada. Por eso seguiré denunciando y exigiéndole a las academias que le den la oportunidad a las víctimas que sobrevivimos a esta tragedia, como fue el reclutamiento, y para mí se llama secuestro de los niños en Colombia. Bueno, muy bien, ahí lo tienen ustedes, pero ¿qué esperamos? Si a Sandra Ramírez esta semana la dejaron presentarse en una universidad como si fuera un ejemplo de moral, como si la tuviéramos que seguir y que admirar, y mientras tanto en las mismas universidades el año pasado le negaron la presentación de su libro a Agustín Laje, reconocido escritor y politólogo, chileno o argentino. Ahí podría estar con un vacío frente a la biografía de Laje. Eso es lo que tenemos. Ella me hizo mención a dos personas muy importantes, Sandra Ramírez y Pablo Catatumbo, los dos hoy congresistas de Colombia. Eso es lo que tenemos en Colombia. Un país donde alguien que hace 30 años, un poco más, estaba en el monte con armas, llamado Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, en donde la mitad del ejecutivo pertenece a ese grupo guerrillero al que perteneció Gustavo Petro, y en donde los señores que hoy son escoltas de la UNP, que tienen la labor de proteger a nuestros políticos y demás ciudadanos protegidos, también eran de del M-19 o en su defecto desmovilizados de las FARC. Luego nos preguntamos por qué mataron a Miguel Uribe Turbay. El 8 de marzo, la próxima semana, tenemos el poder y la oportunidad de resetear, como dice Quintero, el Congreso, pero para nuestro favor. Para que desde el 8 de marzo quede claro que en Colombia no va a haber una constituyente. Y después, el 31 de mayo, tenemos la obligación de salir a votar y de convertir a los indecisos que más podamos para ojalá ganar en primera vuelta. Porque si Iván Cepeda gana la presidencia y si obtienen mayorías en el Congreso para una constituyente, solo va a haber un culpable. Y ese culpable se llama la oposición.